Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión de este día, que son las faltas. Vamos a comentar un montón de definiciones y de principios, ¿vale?, que rigen las sanciones de las faltas. Y bueno, antes de saber cuándo hay que pitar una falta por bloqueo, por empujón o por agarrar o lo que sea, pues tenemos que ver y conocer estos principios que vienen aquí, estas definiciones, ¿vale?, que vienen en el índice de este programa, ¿eh? El principio de cilindro, de verticalidad, posición legal de defensa, elementos de tiempo y distancia, defensa en jugador con balón, la defensa en jugador sin balón, las pantallas, las cargas, los bloqueos, lo que es el semicírculo de no carga, que lo conoceréis, concepto de un jugador en el aire, que es tactar, bueno, y ya luego faltas personales, la doble falta. Es decir, todo esto de anteriores son definiciones para luego ver todas las faltas personales que hay. Y luego en otra sesión, en otro corte, vemos la falta antideportiva, la descalificante y la falta técnica. ¿De acuerdo? Empezamos pues con la definición de faltas, ¿vale? Porque es fundamental. Es decir, el baloncesto sabéis que es un deporte de contacto y entonces pues si no se produjeran esos contactos no habría lógica del baloncesto. Lo que pasa que luego hay que ver qué contactos son punibles y qué no, porque si no sería todo falta, ¿vale? Entonces, bueno, hay que aclarar una serie de principios y ver pues cuando se cumplen esos principios o cuando no, pues es cuando hay que pitar una cosa u otra, ¿vale? Lo que pone aquí, ¿no? Lo que se trae a continuación es regula cómo se puede contactar con el adversario. Siempre un equilibrio entre atacantes y defensores, es decir, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y además, bueno, aparte de que haya un contacto, hay que ver que se provoque esto una desventaja, el que lo recibe, y bueno, y que sea dentro del espíritu del juego de baloncesto, que eso ya lo hemos hablado, ¿no? La falta personal es un contacto, ¿vale? Un contacto ilegal, que puede ser una falta normal, una antideportiva o una descalificante. Eso es un contacto. Una falta normal, pues un empujón; una antideportiva puede ser un empujón por la espalda; y un descalificante es un empujón con agresión, ¿vale? En las técnicas no hay contacto, simplemente son sanciones por comportamientos antideportivos o no antideportivos. Puede ser por una situación propia del juego, ¿no?, que se pite una técnica por una situación del juego sin que a nosotros no nos digan nada. Las hay normales y las técnicas descalificantes. Bueno, pues para comentar todo el tema de las faltas, tenemos que empezar por el principio del cilindro, que se resume muy fácilmente viendo el dibujo, ¿vale? El principio del cilindro es como un espacio ficticio que nos rodea, que rodea al jugador, ¿vale?, que viene comprendido por la parte delantera las palmas de las manos, la parte trasera las nalgas, y en los laterales por los brazos y las piernas, por la extensión de los brazos y las piernas, ¿vale? Se supone que este espacio imaginario ocupa el suelo y todo el espacio por encima de él. Y bueno, es un poco el espacio en el que tiene un jugador derecho a moverse. Ahora más adelante vamos a ver y a ir relacionando pues este principio del cilindro con otros conceptos. Por ejemplo, el principio de verticalidad, que va enlazado con el principio del cilindro, es que un jugador puede ocupar cualquier posición sobre la pista que no esté ocupada por otro jugador, ¿vale? Y además este cilindro, que ya hablábamos antes, se extiende hacia arriba tan alto como un jugador pueda saltar, ¿vale? Entonces, este jugador, este chaval que está aquí, podría saltar tan alto como le permitan sus fuerzas, y si lo hace dentro de su cilindro, en principio él no sería responsable del contacto, ¿vale? Si un jugador abandona su posición vertical, es decir, este cilindro que nos rodea, ¿no?,
que vendría ocupado por delante de las palmas de la mano, por las nalgas y tal, si lo abandona, saltando hacia atrás, saltando hacia adelante, moviéndose a los lados, este jugador sería el responsable del contacto. ¿Por qué? Porque abandona su cilindro y se supone que invade el del contrincante. Que viene siendo, para que os hagáis una idea, la típica jugada en la que por ejemplo, las verticalidades, ¿no? Cuando los defensores bajan los brazos, ¿no? O sea, están rectos, se mantienen rectos y mueven los brazos hacia adelante para intentar taponar erróneamente. Sacan los brazos de su cilindro y por eso cometen esa falta. Luego, en este tipo de cosas también tenéis que valorarlo, os pasará en los partidos, que muchas veces es el atacante que hace un empujón en la barriga del defensor que hace que ese defensor baje los brazos. Entonces no hay que confundir esas acciones. Pero bueno, teóricamente, en la teoría es esto, ¿vale? Seguimos con otro concepto que es el de posición legal de defensa. Que bueno, que aquí vamos a romper un mito, que se dice que los defensores no pueden moverse, y por ejemplo se oye mucho de una falta en ataque y se pita y dicen, pero si el defensor está moviéndose. Es que el defensor tiene derecho a moverse, o sea, es más, debe moverse, porque si no, es difícil que pueda defender, ¿vale? Lo que pasa que el hecho de que esté en movimiento no quiere decir que tenga que cometer necesariamente falta, ¿no? O sea, hay una serie de principios que se tienen que cumplir. Y el primero es que tenga una posición legal de defensa. ¿Cómo se establece una posición inicial de defensa? Pues estando encarado al oponente y con ambos pies en el suelo. Si un defensor está en esta posición, de frente al oponente y con ambos pies en el suelo, en principio tiene una posición legal de defensa. Con lo cual, bueno, luego ya a partir de ahí es lo que os digo, hay que empezar a valorar los contactos, si lo provoca él, si lo provoca el atacante, si luego, una vez iniciada, la establece, como os digo, encarado y con ambos pies, pues para mantenerla se puede mover lateralmente, se puede mover hacia atrás, pero no puede moverse hacia adelante, ¿vale? Si yo tengo una posición legal de defensa, sigo a mi defensor de lado, correcto. Si voy hacia atrás, mientras él viene hacia mí, correcto, pero si me voy hacia adelante y choco con él, yo soy el responsable. En estas otras acciones, yo como defensor, pues en principio hago una defensa correcta, pero bueno, después habría que ver pues cómo es el contacto, cómo se produce, dónde se produce, y etcétera, y quién lo provoca, ¿vale? Otro concepto importante que vamos a ver, el elemento de tiempo y distancia. Esto se aplica a la defensa de un jugador sin balón, ¿vale? Y bueno, es un poquito difuso, pero es un poquito raro, pero bueno, veremos que a los jugadores sin balón, ¿vale? Los que no tienen el balón, en su defensa, porque evidentemente no solo se defiende al jugador que tiene el balón, sino que se defiende al resto, ¿vale? A los demás jugadores también hay que defenderlos. Pues a esos jugadores hay un concepto que es el de tiempo y distancia que no se les concede, luego lo vemos más adelante. La defensa de un jugador con balón, bueno, un jugador con balón tiene que dar por hecho que va a ser defendido. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando lo enlacemos con lo del concepto de tiempo y distancia, por lo que no se aplican estos elementos de tiempo y distancia. La cuestión es que él tiene que estar, un jugador que está con el balón, tiene que estar preparado para que le defiendan y detenerse y cambiar de dirección cuando vea un adversario, ¿vale? Y sin embargo, un jugador sin balón, como os digo, no tiene por qué pensar que le están defendiendo, ¿vale? Porque yo si estoy, cuando es una defensa en jugador sin balón se refiere no a un atacante, sino a un defensor que está defendiendo, ¿vale? Es decir, ¿en qué situaciones se provoca esto? Pues por ejemplo cuando hay un bloqueo, ¿no? Hablando mejor, cuando hay una pantalla, pero para que nos entendamos, el clásico bloqueo. Cuando yo estoy defendiendo al base y un pivot hace un bloqueo a mi espalda, ¿vale? Yo estoy defendiendo al base, yo no tengo por qué saber que a mí me van a defender, o sea, ese bloqueo es una jugada de ataque para apartarme a mí. Entonces, ese jugador que me bloquea tiene que respetar unos elementos de tiempo y distancia, es decir, un tiempo mínimo y una distancia
prudencial para que a mí me dé tiempo a verlo y reaccionar. Y yo lo vea ese bloqueo y pueda esquivarlo. Si no lo hace el contacto que se provoque, es problema suyo y sería falta en ataque. Lo vemos luego sobre el reglamento. El concepto de pantallas, ¿qué es lo que digo? Las pantallas es lo que todo el mundo conoce por bloqueos, ¿vale? Que es un intento de retrasar o impedir que un adversario sin balón alcance el lugar que desea sobre el terreno del juego. Lo que pasa es que las pantallas pueden ser legales o ilegales. Cuando son ilegales son lo que comúnmente denominamos bloqueo, ¿vale? Pero en el baloncesto se ha llegado a hablar siempre de los bloqueos. Para que una pantalla sea legal, para que un bloqueo sea legal, el jugador que la efectúa debe cumplir las dos condiciones. ¿De qué? De posición legal, defensa, estar inmóvil dentro de su cilindro y tener ambos pies en el suelo. ¿De acuerdo? En este caso los bloqueos sí tiene que estar quieto, ¿vale? No, las pantallas sí que tiene que estar quieto, porque no es una defensa a un jugador con balón, sino que es una defensa a un jugador sin balón, con lo cual sí que no puede desplazarse, moverse como cuando yo estoy defendiendo a un base, ¿vale? Vale. Cuando la pantalla se establece sobre un... Ya os digo, o sea, para que os entendáis, la pantalla es en bloqueo. Lo que pasa que lo que pone aquí, el bloqueo viene siendo una pantalla ilegal, ¿vale? Para que cuando una pantalla se establece sobre un adversario estático, sobre un contrario que está parado, si está dentro de su campo de visión, es decir, si lo ve, este jugador puede establecer la pantalla tan cerca como quiera. ¿Por qué? Porque como lo está viendo, pues el adversario tiene tiempo a corregir su posición, ¿vale? Pero si está fuera del campo de visión, es decir, si es por la espalda, si es eso de lado y yo no lo veo, que es el caso que os decía antes, se debe respetar este tiempo y distancia, o sea, permitir que el adversario dé un paso normal hacia el bloqueo, hacia la pantalla, sin que se produzca el contacto. Para que os hagáis una idea, esto es un bloqueo en el que yo lo veo, con lo cual se puede pegar a mí si quiere, o sea, puede estar en contacto conmigo porque lo estoy viendo y yo sé que ahí hay un bloqueo, con lo cual la haría legal. Pero si yo no lo veo, ¿vale? Si se pega a mí, si se queda en esta, igual que esta jugada antes que la anterior, si se queda completamente pegado a mí, el responsable del contacto es él, aunque esté quieto y con los dos pies en el suelo, ¿vale? Porque debe respetar estos principios, ¿de acuerdo? Y si la pantalla se establece sobre un adversario en movimiento, el jugador que intente establecerla debe conceder el tiempo y distancia, como en el caso anterior, ¿vale? Igual que en el caso de que esté fuera del campo de visión, porque bueno, un adversario en movimiento, pues tiene que dejar el espacio suficiente para que la pueda esquivar, porque si no el golpe puede ser tremendo, ¿de acuerdo? Bueno, más conceptos, pues como ya veíamos ahora, pues el bloqueo es lo de la carga, pantalla ilegal, ¿vale? Y un jugador que hace una pantalla comete falta por bloqueo si este contacto se produce mientras está moviéndose, ¿vale? Es decir, bueno, pues eso, los bloqueos en movimiento que conocéis todos en baloncesto, ¿de acuerdo? Las situaciones para valorar estos contactos de cargas o bloqueos, pues ¿qué debe valorar un árbitro? Bueno, pues lo que hablábamos de posición legal de defensa, que ya sabemos que tiene que ser encarado y con los dos pies en el suelo. El defensor, el bloqueador, debe permanecer inmóvil, podría saltar verticalmente dentro de su cilindro, moverse lateral o hacia atrás para mantener su posición de defensa, ya lo hemos visto. Luego, para que sea una carga es una falta en ataque típica del jugador que penetra hacia canasta y se lleva a su defensor por delante, ¿no? La clásica que se ve en todos los partidos. Bueno, pues además de estas situaciones, ¿vale?, anteriores, el contacto se tiene que producir en el torso. En el torso es en el pecho. Si se supone que el contacto es ahí, es que el defensor ha cumplido los requisitos anteriores, es decir, ha
ha estado inmóvil, ha estado en una posición legal de defensa, etcétera. Si por el contrario el contacto es en un hombro, en una pierna, un lateral, lo que sea, se supone que el defensor ha llegado tarde, ¿vale? De todos modos, cada jugada y cada caso hay que verlo. Y bueno, una vez que el defensor ha establecido una posición legal de defensa, se puede girar para amortiguar el golpe. Es decir, esto sí es si tú tienes una posición, estás completamente parado y estás viendo venir al atacante y te va a llevar por delante, pues tú te puedes girar para, bueno, pues para que no te dé con la rodilla en la cara, ¿no? O si salta hacia canasta, etcétera. El semicírculo de no carga, como habéis visto ¿cómo se llama? La pista, ¿no? En el apartado de la pista, es un arco que hay dibujado debajo del aro. Y se supone que que en las penetraciones no se va a sancionar falta del atacante que se encuentra en el aire. Esto es importantísimo, en el aire, no vale que esté en el suelo, por un contacto que provoque contra un defensor que esté dentro del semicírculo. Para que esté dentro tiene que estar con los dos pies dentro del semicírculo. Si está pisando, ya está fuera, ¿vale? ¿Qué más iba a decir? Vamos a ver. Vale, lo que decía, el jugador tiene que estar en el aire. Y luego intenta un lanzamiento o un pase. Estas situaciones del semicírculo se introdujo porque se veía que había muchos jugadores que se situaban debajo de la canasta para obtener una ventaja. O sea, si tú te colocas debajo de la canasta, yo penetro, pero tampoco sin ir como un loco, o sea, simplemente penetrando un par de metros más atrás, salto hacia canasta, ya la propia inercia del salto me lleva hacia adelante. Y si un jugador se coloca debajo de canasta y yo lo empujo en el aire, pues claro, siempre se pitaba falta en ataque. Con esto se consigue que las defensas se adelanten un poco, es decir, se salgan del semicírculo, porque en el momento que esté en el semicírculo no va a obtener esa ventaja, ¿vale? Lo mismo, esto se ve muy claramente en una pista, porque ya veréis dónde está pintado y todo. Entonces, cuando se ve dónde está pintado, se ve muy fácil. Concepto de jugador en el aire, para que lo tengáis claro, es decir, un jugador que está en el aire, que ha saltado desde un punto en terreno, tiene derecho a caer en el mismo lugar desde el que saltó. Salto desde el tiro libre, tengo derecho a caer en ese mismo sitio, no se me puede poner un jugador debajo. O también puedo caer en otro diferente siempre que no estuviese ocupado. Esto quiere decir que yo puedo saltar desde el triple y caer en el tiro libre siempre que no haya un jugador. Si en el tiro libre había un jugador, pues el responsable del contacto es el jugador que ha saltado, ¿vale? Colocarse debajo de un jugador que está en el aire suele ser falta antideportiva. Es lo que en fútbol suele denominarse hacer la cama, ¿no? Cuando saltan a un balón dividido y se le pone un jugador abajo y le hace la cama. Bueno, tocar a un adversario con las manos no tiene por qué ser falta, pero si restringe los movimientos o es con dos manos, entonces sí. Y tactar repetidamente sí que es falta. O sea, el tacteo continuo sí que es. Tocar solo no tiene por qué, pero el tacteo continuo sí que es, ¿vale? Porque además conduce a un aumento de la brusquedad. Hace la típica jugada que está el base siendo defendido y le están tocando, y venga tocando, y tocando, y tocando, y tocando. Y eso al final el base se cansa, está botando y con una mano bota y con la otra, pumba, suelta un tortazo y aparta la mano del que le está defendiendo, ¿verdad? Solo lo hemos visto un montón de veces. Bueno, falta personal. Un jugador no agarra, no bloqueará, empujará, no sé qué, no pegará, no morderá, mil cosas, ¿no? Y todas estas cosas no se pueden hacer. Si se comete sobre un jugador que no está en acción de tiro, la infracción es una banda, un saque, y si es en acción de tiro serían tiros libres, 1, 2 o 3, en función de si ha metido la canasta, si ha tirado desde zona de 2 o si ha tirado un triple. Si hay falta, no es acción de tiro, pero hay la penalización de faltas. Sabéis que a partir de la cuarta falta hay una penalización de bonus, de falta. Entonces a partir de ahí todas las faltas se penalizarán con tiros libres, excepto
las que sean faltas en ataque. Las faltas por un jugador de equipo con control de balón. Las faltas en ataque siempre son con un saque de banda, nunca tiros libres, ¿vale? Bueno, vamos a ver por aquí lo mismo, pero vamos, el manual viene muy bien, pero el reglamento es lo mismo y lo repasamos porque luego más adelante hay alguna cosita nueva. En principio todo esto ya lo hemos visto, pero luego cuando vayáis a hacer el test de esta parte, pues venís al reglamento porque os viene el artículo, os viene los ejemplos, etcétera, ¿vale? Vamos a pararnos un poquito aquí en lo de defensa en jugador con control de balón, porque aquí sí que hay más casos, que es lo de tiempo y distancia. Vale. Lo que repasamos, ¿vale? Al defender a un jugador con control de balón, que lo sostiene o lo bota, no se aplican los elementos de tiempo y distancia. Un jugador debe esperar que lo defiendan, ¿vale? Vale, pues habla lo mismo, ¿no? Que hay que hay que establecer una posición ideal de defensa. Se puede desplazar, ¿vale? Pero no moverse fuera del cilindro. Y luego lo que también vimos, al valorar una situación de carga o bloqueo, el árbitro debe emplear estos principios. El defensor debe establecer una posición inicial de defensa legal, encarado y con ambos pies en el suelo. Debe permanecer inmóvil y saltar verticalmente, moverse lateralmente hacia atrás, mantener esa posición inicial de defensa. El contacto debe producirse en el torso, ¿vale? Y puede girarse, ¿vale? Esto es importante repasarlo. En la defensa, un jugador sin control de balón, un jugador que no tiene el control de balón tiene que desplazarse libremente por el terreno de juego, ¿vale? Y deben aplicarse estos elementos de tiempo y distancia, es decir, no se le puede ocupar una posición tan cercana como para que les restrinja estos movimientos, ¿vale? Ya vimos, ese tiempo, esa distancia viene siendo nunca menos de un paso, es decir, que te permita, ¿vale? Y un poco el tiempo es lo mismo, o sea, el tiempo que te deje reaccionar, ¿vale? Esto luego es mejor que lo veáis por el reglamento, ¿vale? Que lo vayáis leyendo porque, bueno, como va ordenado y está bien, luego a la hora del test es mucho más fácil. Jugador en el aire ya lo hemos visto. Y pantalla legal e ilegal, bueno, también lo hemos visto, pero bueno, eso es legal cuando está inmóvil dentro de su cilindro y ambos pies en el suelo, ¿vale? Y es ilegal, es decir, es un bloqueo, es una falta cuando está moviéndose o no concedió la distancia suficiente al establecer la pantalla fuera del campo de visión o no respetó los elementos de tiempo y distancia. Y aquí se repasa los casos que hay de bloqueos de pantallas o de bloqueos legales o ilegales. Si el bloqueo, ya os hablo de bloqueos para que os suene más cotidiano. Si el bloqueo se efectúa dentro del campo de visión, el jugador que la efectúa puede establecerla tan cerca como quiera. Si el bloqueo se establece fuera del campo de visión, tiene que dejarle un paso normal para que pueda corregirlo. Y si el adversario también está en movimiento, ese bloqueo tiene que aplicarse también el tiempo y distancia, es decir, justo el apartado anterior, un paso normal para que pueda reaccionar el adversario y esquivarla, ¿vale? La carga es el contacto personal, la carga, la clásica falta en ataque con o sin balón provocado al chocar con el torso, ¿vale? La que se pita siempre así de manera muy espectacular. El bloqueo es la pantalla ilegal que hemos visto antes. El semicírculo también lo hemos visto en el apartado del manual que se ve muy bien.
Y el tacteo, bueno, también está más o menos está bien resumido. Aquí hay algún ejemplito más, se considera falta o lo que sea. Enganchar o rodear con el brazo, con el codo, pero bueno, eso son jugadas normales, ¿no? O sea, el reglamento al final te dice eso, agarrar es falta, no sé qué, tal, pero bueno, lo típico, el clásico de bracear el pívot cuando bracea, ¿no? Pues eso también es falta, bueno, cositas así. El juego de poste viene siendo el juego de los pivots, ¿vale? Cuando están en la lucha por posiciones, lo que viene diciendo es que aquí hay que aplicar también el principio de verticalidad a los postes. Ambos tienen mismos derechos y obligaciones y tienen que respetarse sus respectivos cilindros, tanto atacante como defensor, cuando están luchando por una posición dentro de la zona. Y no se puede empujar con el hombro, con la cadera, con el culo, ¿vale? Con otras partes del cuerpo. Y el resto, bueno, defensa ilegal por la espalda, pues cuando se provoca un contacto por detrás, agarrar cuando se agarra a un adversario, y empujar, pues con cualquier parte del cuerpo se puede empujar, ¿vale? Esto también lo hemos visto, también para no repetirnos mucho. Bueno, todas las situaciones en las que hay las penalizaciones, pues se anota una falta, lo anota el anotador, y si es con un jugador que no está a tiro sería banda, salvo que estén en bonus el equipo, que entonces serían 2 tiros. Si se hace sobre acción de tiro, pues sería un tiro libre si ha metido la canasta, 2 tiros libres si ha tirado desde la zona de 2, o 3 tiros libres si ha tirado desde un triple. Y para terminar, comentamos la doble falta, que yo en mi vida he pitado una, pero bueno, está aquí, y es una situación en la que 2 adversarios más o menos al mismo tiempo cometen una infracción, una falta. Esto es muy raro porque lo normal es que siempre sea uno antes que otro, pero bueno, se puede dar el caso, ¿vale? Se anotaría una falta a cada jugador, no hay tiros libres, y el juego, para resumirlo, aunque aquí vengan ejemplos para resumirlo, el juego hay alguna excepción, pero el 99% de las veces se continúa tal cual estaba antes. Es decir, si yo estaba botando el balón en el medio del campo y se comete una doble falta, bueno, pues el balón va a seguir siendo para mí, saco desde el lateral, pero sigue siendo para mí. Si yo tiro a canasta, meto canasta y el otro equipo tiene que sacar de fondo, y ahí en ese momento hay una doble falta, pues el otro equipo seguirá sacando de fondo, ¿vale? O sea, en principio no hay alguna excepción, pero no os vale la pena ahora que entremos en este detalle. Y nada más, ahora es un test sobre esta parte, y facilito, y iza los artículos del reglamento, y luego vemos técnica, antideportiva y descalificante y enfrentamientos.